Bienvenida a Hablemos de Negocios, sección súper especial dentro del podcast Charlando con la chica Como, donde exploramos el mundo de los negocios desde una perspectiva única, la de mujeres que crean, gestionan y lideran. En cada episodio invito a emprendedoras, empresarias, líderes de negocios, profesionales independientes o freelancers para que compartan con nosotras sus historias y experiencias. No solo charlamos de sentipensares, sino que profundizamos en estrategias, desafíos, decisiones difíciles, inversiones y tendencias que van apareciendo en nuestro camino emprendedor. ¿Por qué hablemos de negocios? Porque creo firmemente en la importancia de amplificar las voces de mujeres en el mundo de los negocios, armar redes colaborativas entre nosotras, inspirar a nuevas generaciones de emprendedoras y democratizar el acceso a este tipo de conocimiento. Soy Sofía Barbotti y deseo que este podcast te acompañe en el camino emprendedor, te facilite herramientas y nuevos conceptos y te conecte con cómo querés conquistar esos objetivos que te encienden el alma. Bienvenida y espero que disfrutes de la charla de hoy. Hola, hola, ¿cómo estás? Hoy tengo el gusto de hablar con Nieves Villena, economista, coach y educadora financiera. Ella es impulsora de Felicidad Económica, una visión de las finanzas y la economía que aborda no solo la inteligencia financiera, sino también la mentalidad relacionada con el dinero, la conciencia y la inteligencia emocional. Es autora del libro 29 días para conectar con tu felicidad económica y ha dirigido el podcast Afina tus finanzas. Ha cofundado el Recetario Financiero y la Escuela de Jóvenes Emprendedores. Es formadora, conferenciante, pero lo que más le define es que todo lo hace guiado o siguiendo su pasión por una economía con valores más humana y con el foco puesto en el bien ser de las personas. Yo lo leo y no puedo más que emocionarme por tenerla de invitada en el podcast. Y hoy, que es el día del libro, no me parece casual que justo tengamos una autora de invitada en el podcast. Así que, Nieves, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Sofía. Bueno, estoy encantada de compartir este espacio contigo, de volver a tener pues, una conversación junta y la verdad que muy agradecida, ¿no? De que podamos compartir este momento. Muchas gracias de verdad. Qué hermoso, qué hermoso. Hermoso volver a encontrarnos para conversar y ahora públicamente. Invité a Nieves a este episodio porque el año pasado tomé sesión uno a uno con ella y fue un antes y un después en mi mirada, no solo sobre las finanzas y sobre el dinero y mentalidad, sino también en cómo estaba gestionando mi negocio, cómo me encontraba yo con mi emprendimiento, cómo quería seguir gestionándolo. Este podcast se llama, de hecho, Charlando con la chica Como, y si hay algo que me gusta es charlar, pero después de esa sesión con Nieves salí en silencio, como necesitando decantar tanta información recibida y pimponeada, así que me pone muy feliz que puedan conocerla, escucharla, y seguramente se lleven varias preguntas, pero antes de empezar a preguntarte, me gustaría que nos cuentes algo más de vos que no haya dicho en esta presentación tan hermosa. Por ahí, ¿dónde estás hoy? Algo que quieras compartirnos tuyo y de quién sos. Bueno, la verdad que así en lo que hago y a lo que me dedico y cuál es mi visión, pues de alguna manera tú lo has resumido ahí. Pero bueno, Nieve es una persona como, yo me considero como una persona impulsora, ¿no? De esa felicidad económica porque, Sofía, pues porque la experimento, porque la vivo, porque estoy en constante investigación, desarrollo, ¿no? Como que me encanta aprender, estudiar, investigar. Me encanta aprender de las personas también, ¿no? Con las que comparto una conversación. Es como, eso está muy presente en la forma en la que yo tengo de entender la vida y de entender la economía. Porque para mí es que felicidad económica es mi filosofía de vida, es mi forma de entender. Va mucho más allá de solo la relación que tenemos con nuestro dinero, sino que lo siento como una herramienta muy poderosa de desarrollo personal, como tú decías, ¿no? De aprender a mirarnos y a observarnos desde una mirada mucho más amorosa, abierta, compasiva, una mirada que nos permita realmente como expandir y vernos como somos. Y ya está, y amarnos tal y como somos. Mm. Total, ¿cuánto resueno con esto? Las dos compartimos profesión de base ahí en la economía
y creo que es algo personal, cómo me inspira cuando veo profesionales que agarraron esa formación de base y fueron encontrando, ¿no? Como su camino, esto que decís, impulsora de la felicidad económica. Hasta hace unos años creo que hubiera sido un término que ni siquiera entendíamos de qué se trataba y hoy cuando lo decís, creo que muy rápidamente una puede llegar a dimensionar de qué va, digamos, por qué lo necesitamos. Y esto, vamos a empezar primero por este lado y después te voy a preguntar de vos como mujer de negocios. Siento que al trabajar este tema tan potente y mismo lo que traes, ¿no? Desde la investigación hasta las conversaciones que tenés con clientas, con personas de tu comunidad, ¿cuáles son por ahí las dos o tres creencias más desafiantes o más limitantes que vas encontrando que se repiten con mayor frecuencia? Y por ahí, ¿con qué pequeña pregunta o con qué pequeña acción podemos empezar a observar y a transformar ese patrón? Si hay algo que solés detectar que se repite. Sí, mira, hay una cosa que es como que tenemos muchísimas de nosotras, ¿no? Que es que relacionamos directamente la generación de los recursos, es decir, el dinero que tenemos, con el esfuerzo, pero no el esfuerzo, sino el sacrificio con lo que hacemos, ¿no? Es decir, relacionamos que conforme yo más trabaje, más horas dedique, más sacrificio haga, más dinero voy a ganar, ¿no? Tenemos como esa relación. Y claro, Sofía, esta relación nos hace mucho daño, porque el dinero que nosotros recibimos no está directamente relacionado con el sacrificio que hacemos por las cosas, ¿no? Y esto es muy importante entenderlo. El dinero está relacionado con el valor que aportamos al mundo, que no es lo mismo, ¿no? Entonces, cuando dejamos de hacerlo desde el sacrificio y lo hacemos desde la dedicación, desde la ofrenda, desde el disfrute, e incluimos ahí como otras variables y otros conceptos, el valor que aportamos también hace desde ese lugar. Y por eso el dinero al final se convierte en la consecuencia y en el recibir esa parte desde el lugar desde el que estamos aportando en este momento, ¿no? Entonces, para mí, transformar esto, uno, es fundamental, ¿no? Y creo que de verdad que es una de las principales cosas cuando tenemos nuestros propios proyectos, cuando nos damos cuenta que a resignificar, a resignificar y a darle otra forma, ¿no? Total, y en esto me quedo, ¿no? Como qué bueno que traigas esta primer creencia. Voy a ir compartiendo así algunas cositas que resuenen de cuando hice mi sesión uno a uno con vos, pero una de las cosas que más me quedé es, ok, no estamos intercambiando tiempo por dinero. Oyentes, ¿se pueden imaginar cuando Nieves me dijo esto? Algo que lo sé desde lo intelectual, ¿no? Que muchas veces siento que nos pasa eso. Nos compartís ahora, ¿no? Como esto, no intercambiamos esfuerzo por mayor dinero y creo que más o menos podemos estar de acuerdo desde lo intelectual, desde lo discursivo. A veces nos desafía mucho desarticular eso internamente y decir, ok, es el valor que aporto. Tengo un negocio propio, un proyecto propio, voy a nutrir mi propuesta de valor, voy a nutrir lo que hago y desde ahí voy a compartir y desde ahí voy a expandirlo. ¿Tenés por ahí como o alguna pregunta o alguna buena práctica, algo que podamos compartir para que las personas empiecen a dar un pequeño pasito en pos de, ok, no es esfuerzo por dinero, es valor y dinero quizás? Sí, ¿no? Es el aporte de valor. Una cosa que yo para mí también aquí, una puntualización solo. El esfuerzo no es algo negativo. Sí el sacrificio que nos hace daño, pero no el esfuerzo, porque el esfuerzo es dónde ponemos nuestra fuerza y cómo la ponemos, ¿no? Y esa fuerza interna es muy importante que esté en nuestros proyectos. Por eso hablaba de sacrificio, ¿no? Porque si nosotras cogemos y resignificamos también ese concepto de, a ver, ¿yo dónde quiero poner mi fuerza? ¿Dónde quiero poner mi fuerza? ¿Y cómo quiero poner mi fuerza? Eso sí que es súper bello, súper expansivo, ¿no? En cambio, si nosotros estamos haciendo algo con el fin de conseguir esos recursos y nos estamos sacrificando para ello, pues fíjate, ¿no? Ahí desaparece hasta tu fuerza interna poderosa, ¿no? Lo que tú tienes para ofrendar y para compartir es que desaparece, ¿no? Entonces, haciendo esa puntualización de que, porque muchas veces decimos, yo es que quiero ganar mucho dinero fácil, dinero sin hacer nada, dinero, ¿no? Es como, y un momento, ¿no? Aquí a mí también me parece importante
pararnos porque esa es otra creencia. Es que nos vamos de un extremo al otro y es importante encontrar una armonía en esto. Cuando nosotras estamos presentes en nuestra vida económica, en lo que ofrendamos, cuando nosotras nos nutrimos para nutrir, cuando nosotras nos amamos para amar, cuando nosotras nos damos para poder dar, entonces sí que entramos en esa afluencia, en ese flujo energético del dar y el recibir. Pero si no lo hacemos desde ese lugar, yo siento que es muy complicado. O en mi experiencia de vida, claro, hablo de mi experiencia, ¿no? Entonces, ¿cómo? Que esto es ¿cómo puedo yo conectar con eso? Lo primero es tomar conciencia de que eso está en mí, porque a veces es que no nos damos cuenta de que estamos relacionando, pues fíjate, ¿no? Por lo que hablábamos, el tiempo, el dinero, el esfuerzo, entonces busca todo aquello que en ti ahora mismo esté de alguna forma incomodándote. Busca qué te está incomodando para mirarlo, para observarte. Cuando tú, mira, pues me está incomodando, pues que no genero todos los recursos, ¿no? Que a mí me gustaría con todo el esfuerzo que yo estoy haciendo. Mira ahí cómo te sientes, mira cuál es tu narrativa. El aprender a vernos sin juzgarnos, simplemente el observar cómo es mi discurso ante lo que yo estoy ofrendando, creando, haciendo, ¡guau! Nos abre un mundo de posibilidades. Entonces, ¿qué te diría? ¿Cómo puedes empezar a hacerlo? Pues todo eso que tú te repites cada día, ¿no? En tu mente, que vas para acá, para allá, tal, tal, escríbelo. Escribe todo como tú te sientes que te está incomodando en relación a tu vida económica en este momento. Escríbelo y después léelo. Léetelo en voz alta, grábatelo, escúchate, mírate, grábate leyéndolo. Todo lo que a ti te sirva para poder verte, porque ahí vas a descubrir muchas cosas, ¿no? A mí me gusta mucho, en la sesión te lo dije, ¿no? Cuando hacemos una sesión, después siempre digo al final, ahora vuelvo a ver la sesión, no por lo que yo te digo, que no es lo importante, sino por lo que, para que veas lo que te estabas contando. Eso es muy poderoso, porque al final lo que nosotros nos contamos cuenta, Sofía. Lo que tú te cuentas cuenta, lo que cada una de nosotros nos contamos cuenta. Entonces, si nos vemos a nosotras mismas contándonos eso y nos damos como el permiso de poder observarnos, ¡fua! Ahí empieza el gran despegue. Para mí ahí empieza como el gran camino de poder transformar, ¿no? De poder transformar nuestra mirada para vivir una relación mucho más amorosa desde quien soy, ¿no? Total. Ay, no, no, me encanta. Estoy reviviendo la sesión en carne propia de nuevo. Yo volví a mirar mi grabación de la sesión, de hecho, y esto que decís, me encanta que lo traigas como buena práctica porque para mí fue impactante. Cuando vos te ves lo que estás diciendo, es como, no es solo un pensamiento aislado que tuviste, sino que es algo que evidentemente te viene acompañando hace tiempo, que lo tenés ahí y que de alguna forma tenés que observarlo y transformarlo más cuando gestionamos nuestro propio negocio, que ahí, gracias por como por la aclaración entre esfuerzo y sacrificio, porque coincido y me ha tocado trabajar con muchas clientas que por ahí tienen la otra creencia extrema, ¿no? Esto de como voy a cerrar los ojos, a intencionar fuerte y simplemente se va a dar, y creo que no es ni un extremo ni el otro, pero sí me encanta que podamos observar qué narrativa se contó cada una o qué narrativa construyó cada una para ver cómo queremos seguir construyendo de acá en adelante. A mí eso me liberó mucho, o sea, más allá del maremoto emocional después de la sesión y de replantearme muchas cosas y etcétera, me dio las herramientas para decir, ok, por acá sí quiero ir, por acá ya no me hace sentido ir, digo, ¿no? Y ahí es como que cae un peso que decís, ah, no necesitaba hacer tanta cosa para que esto suceda, ¿no? Como eso me encanta. A veces, es que a veces pensamos que, de verdad, creo que muchas veces pensamos que todo es más difícil, igual que esta otra creencia, ¿no? Que es muy difícil ganar dinero, esta es otra, pero es que también pensamos que todo es más difícil, más complejo, más, o más complicado, no más complejo, sino más complicado de lo que pensamos. Y una cosa es que sea complejo, porque es verdad,
el ser humano, nosotras somos complejas, tenemos tantas variables, pero para mí esa mirada hacia una misma es lo que abre el camino. Y esa mirada atreviéndonos a ver nuestras luces y nuestras sombras, a atrevernos a aceptarlas, a aceptarnos así como somos, ¿no? Yo siempre digo que la abundancia es el abrazo eterno a quien eres tú hoy. La Mm. abundancia es el abrazo eterno a quien eres tú. Y la abundancia es algo, la abundancia es inclusiva. Incluye hasta tu parte de escasez, hasta tu parte de carencia. Fíjate cómo es la abundancia, porque la abundancia te incluye a ti. Entonces, si tú quieres crear una vida abundante, no puedes hacerlo desde el rechazo a quien eres tú hoy. Eso no tiene sentido. Total. Total, y ay, te juro que de nuevo conversando no me trae como esta sensación de paz y de tranquilidad, creo que es una mirada integradora, ¿no? Como decir, no, no es necesario que recortes esto de tu ser, sino que realmente lo traigas a la mesa y que con eso vayas trabajando. Y acá te quiero preguntar, porque estuve releyendo toda tu página web antes de esta conversación para poder sacarle jugo. Y vi que según el abordaje que haces de felicidad económica, los resultados económicos son la suma de cuatro variables, ¿no? Mentalidad, conciencia, economía y emociones. Y por ahí me gustaría saber un puntapié para explorar cada una de estas variables, como decir, bueno, con la mentalidad me puedo enfocar en tal cuestión o puedo tener presente tal cosa. ¿Cómo se relacionan un poco estas cuatro variables y cómo las podemos encontrar o habitar en nuestra rutina, digamos? Mira, fíjate, al final nos han dicho, y como me pedías tres creencias y te he dicho dos, ahora te voy a decir la tercera, porque así ya lo hilamos con todo esto, ¿no? Siempre nos han dicho que gestionar nuestra vida económica es solo la planificación, la estructura, el orden, el control, ¿no? Entonces, todo lo que de alguna manera también hay fuera, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que yo en estos 20 años que llevo dedicándome a esto y desde que empecé a estudiar económica, que me di cuenta de que, vale, sí, todo eso es muy importante, esa energía masculina de la economía es fundamental, es decir, ¿cómo hago yo para que mis recursos externos puedan estar organizados? Es algo que es importante. Pero se le olvidaron contarme, Sofía, que había una parte, que en este caso es nuestra parte más del ser, de la intuición, de la creatividad, de la energía, ¿no? De lo que hay dentro de ti, de tu emocionalidad, de la sutileza, que no nos contaron que estaba presente en nuestra vida económica, ¿no? Y que era importante considerarla y que tenía el mismo valor para vivir una economía sana que lo otro, de que la acción, la planificación. Entonces, nosotros las personas, integramos la energía femenina de la economía, que es eso que te comentaba, ¿no? Esa intuición, esa creatividad, esa innovación, esa sutileza, esa energía vital, ¿no? Esa profundidad, ese desde dónde soy, ¿no? ¿Qué es quién soy? ¿Cómo aporto, ¿no? Lo que soy. Y lo armonizamos con una estructura, un orden, una planificación, un control, pues claro, gestionar nuestras finanzas en ese caso se hace de una forma integradora, de una forma armónica y ya deja de ser tan difícil porque se convierte en algo fundamental en tu vida, en algo que tú quieres hacer. Es que es una elección propia porque te das cuenta que integra toda esa parte de ti, ¿no? Todo que te integra a ti y dices, wow, ¿no? Entonces, en esto aparecen esos cuatro bloques de los que te decía. Para mí la economía, pues como un iceberg, lo que se ve fuera sí que es esa inteligencia financiera o esos recursos económicos que tú tienes para organizar el Excel, la aplicación del móvil, toda la forma en la que tú estructuras y ordenas, que esa es la parte de economía, ¿no? Tener herramientas diarias para que a ti te hagan evidentemente más simple, más accesible, más dinámico, más ameno el vivir, el gestionar tu vida económica, pero debajo de todo eso lo que sostiene es evidentemente la persona y es uno, es tu mentalidad, es decir, tus creencias relacionadas con el dinero, tus patrones de comportamiento, cuáles son tus pensamientos, ¿no?
cómo estás transformando y cómo puedes transformar esa visión, esa mirada para tú alinearte a quien de verdad eres y qué es lo que de verdad sientes, ¿no? Después tenemos por otro lado la conciencia. Para mí la conciencia es ese lugar de presencia en el que, oye, ¿desde qué lugar doy? ¿Desde qué lugar recibo? ¿Qué es para mí la generosidad, la abundancia? ¿Cómo estoy compartiendo, ofrendando? ¿Cómo estoy desconectada con lo que yo, con mi propia esencia? ¿Cómo la estoy compartiendo? Todo esto es tan fundamental para nuestra vida económica y es como si no tuviera sentido, como si solo tuviéramos que gestionar moneda y billetes, ¿no? Es como, ¿no? Y ese lugar, y ese desde donde recibo, cómo pido, todo esto, ¿qué? ¿No? Eso es súper importante para mí. Y después está, como antes hablábamos, la economía. Yo la ordeno así porque la suelo como trabajar así, Me pero encanta. después la economía, ¿no? Esa parte, evidentemente, de inteligencia financiera, de educación financiera que nos merecemos, que debemos tener, que es imprescindible conocer herramientas y recursos. Y, por último, pero no menos importante, pues la inteligencia emocional. ¿En qué sentido? Vamos a ver si a nosotras nos genera miedo pedirle a un cliente, por ejemplo, que nos pague la factura que nos debe, o nos genera culpa comprarnos el bolso que queríamos después de haber trabajado, o vergüenza, o tristeza, o alegría, pues evidentemente tenemos que aprender a mirar esos estados emocionales en nuestra vida económica para poder integrarlos, porque es la clave para vivir una finanza sana, integrarnos en nuestra vida económica, ¿no? Entonces, por eso esos 4 bloques. Me encanta y no puedo dejar de pensar que realmente yo al menos al venir de esta estructura mental que ni siquiera siento que tenga que ver con la carrera de grado per se, o sea, no tiene que ver tanto por ahí con mi estudio de economía, porque estudiamos más macroeconomía y otras cuestiones. En mis finanzas personales, yo desde muy chica tenía muy en claro la parte estructural, los números, la gestión financiera, pero cuando se me empezó a abrir el panorama, y me acuerdo que escuché un episodio tuyo de podcast, pero hace muchísimos años con Naila Norri, que ahí fue mi primer contacto con, ah, existe otra forma de vivir las finanzas, la economía, el dinero, etcétera. Y me acuerdo que ahí empecé como a desmembrar o a desgranar esto y darme cuenta, claro, que de mentalidad mi sensación era hay que cuidar porque se puede acabar, que mi emoción era ahorrar para la época en la que no haya, o sea, pero era como indiscutible, era como en algún momento seguro no va a haber, entonces necesito ahorrar para eso. Y en la conciencia, eso quizás me hacía sentir un poco culpable cuando iba como, ok, hago este regalo que quizás se me va, entre comillas, un poco de presupuesto, pero entonces, ¿qué va a pasar con lo otro, etcétera? Y cuando empecé como a dar vueltas de página y a conquistar y a integrar esto fue, ok, ahorro como fondo de seguridad, ya no era como fondo de emergencia. Invierto para que tal cosa. Y fue muy sutil el cambio, porque no es que fue un gran cambio ni de la noche a la mañana, ni tan, como no fue un cambio tan ruidoso, sino que fue más interno, siento. Fue como que de repente, no sé, yo tengo una reunión financiera por mes con mi esposo donde vemos nuestras finanzas familiares y claro, me empecé a dar cuenta que siempre que terminábamos esa reunión, los dos nos quedábamos medios como o apesadumbrados o preocupados o lo que fuera, y capaz que habíamos tenido un excelente mes económico, o sea, era una locura, hasta que dijimos, che, quizás que necesitamos tener esta reunión y después salir a comer algo y celebrar que tuvimos la reunión, o sea, algo tan chiquitito y sutil, y hoy ya de unos años a esta parte, me siento otra persona económica, pero no es que haya cambiado tanto necesariamente mi flujo de ingresos, digo, no es que fue algo necesariamente material, sino que fue algo interno que me hizo vivirlo muy distinto. Qué bonito de verdad que cuentes esto y te agradezco que lo traigan, ¿no? Porque lo más importante de transformar no es lo que está ahí fuera. Al final se transforma porque todo cambia. Lo importante de transformar y sobre todo de tomar conciencia, presencia, para vivir alineado con quienes somos, es lo que está aquí dentro, ¿no? Y Mm. son cambios, como tú dices, a veces tan sutiles, a veces es solo un cambio de mirar, un cambio de una acción
muy pequeña, diferente, como tú dices, después de tu reunión, como pequeñas cosas que te hacen estar presente en tu vida económica, pero una presencia elegida también, ¿no? Con los valores con los que tú quieres vivir tu vida económica. Porque muchas veces cuando yo pregunto, bueno, ¿qué significa el dinero para ti, no? La gente dice, la mayoría de las personas, es libertad, oportunidades, ¿no? Es como todo eso muy bonito, pero cuando pregunto, en realidad, ¿qué provoca en tu día a día y cómo lo estás viviendo? Ahí aparece estrés, agobio, tanto. Yo siempre digo, pero ¿cómo es posible que algo para ti que significa libertad o tranquilidad o seguridad o expansión o posibilidad, en realidad te esté provocando una fuente tan fuerte de malestar, de agobio, de todo lo contrario a esa libertad o esa seguridad o esa tranquilidad de la que tú dices, ¿no? Y eso es por cómo lo estás viviendo tú. Y hay que empezar a hacerse responsable de cómo vivimos las cosas. A mí me encanta la palabra responsabilidad, no como una carga, porque también eso es otra. Entendemos que hacernos responsables de nuestras finanzas es un coñazo, lo voy a decir porque es muy El, pesado, el es peor como... trabajo de nuestra vida, parece. Y, y fíjate que es que todo lo contrario, te dan una libertad, pero cuando lo haces desde ese lugar, cuando lo haces desde una elección, cuando lo haces desde un convencimiento, un sentido para ti de que realmente tú quieres adquirir la habilidad de responder, que eso es la responsabilidad, la habilidad de responder ante algo que está presente en tu día a día y que a ti te está generando un malestar, pues vamos a hacer algo, ¿no? Por eso esa mirada interna, que eso no quiere decir que no haya un contexto externo difícil, duro, cambiante. Claro que está, pero y con lo que a veces no podemos actuar sobre eso externo, ¿no? La mayoría de las veces. Podemos hacer manifestaciones, podemos hacer cosas, pero no es algo que podamos decir, puedo cambiarlo yo solo, sino que se necesitan otra serie de acciones. Pero sí podemos actuar en nuestro metro cuadrado, es decir, lo que hay dentro de nosotros, ¿no? Pues si podemos hacer eso, yo invito a las personas, y ese es mi propósito, a que lo hagamos. Mm, total. Sí, total. Me encanta que hayas traído la palabra responsabilidad. Yo trabajo mucho la disciplina amorosa, les digo siempre a mis clientas, como el ser trabajamos creo que las dos con palabras que tienen mala prensa, ¿viste? Responsabilidad, disciplina, trabajo mucho la rutina, pero porque en realidad cuando le construimos el valor a esa palabra, por ejemplo, la responsabilidad, puede ser el presentarte por eso que querés, digamos, ¿no? Y como que aparezca la Sofía adulta, la Nieves adulta, la persona adulta en nuestra propia vida, en decir, che, esto fue hasta acá, pero ahora quiero integrar esa historia y quiero entender hacia dónde me lleva. Creo que esos pequeños cambios son muy poderosos. Coincido con vos en que hay un contexto y que una opera en contextos, vive en comunidades. Sí, también creo que cuando leemos el contexto y también lo tomamos a nuestro favor, con lo polémico que pueda sonar esto, pero cuando entendemos, ok, Sí, opero en este contexto, me guste o no me guste. Yo, por ejemplo, bueno, algo que hablábamos con Nieves antes de ponernos a grabar, el 90% de mis clientas reside en Argentina. El año pasado fue un año súper desafiante para la economía argentina. Fue mi año de mayor facturación y no en pesos argentinos, que hubo mucha inflación, sino fue mi mayor año en facturación en dólares. Por suerte, y quizás que un poco sí, un poco de magia puede haber, pero también por decisiones, también por esta integración, por decir, ok, si esto es lo que está sucediendo en el contexto, quizás me conviene este servicio, quizás resueno más con este producto, quizás mis clientas me pidieron tal cosa y voy por eso. Entonces, creo que, y haciendo un resumen, ¿no? de esta primera parte que traes, creo que el animarnos como requiere ese coraje de mirar y estar como presentes, no sé, predispuestas a observar lo que salga a la superficie, digamos, como decir, observo esto y lo que sale es lo que es. Y con eso trabajo. No, no es que, viste, como que intento no mirar y miro hacia otro costado, sino me siento tranquila, quizás me genero un ambiente armonioso o que me dé calidez
y me pongo de cara a lo que estoy viviendo hoy, creo que es una práctica súper poderosa la que trajiste. Es que es muy bello ver nuestro miedo y sentarnos delante de nuestro miedo, por ejemplo, de nuestro miedo, de nuestro dolor, y no huir de él, es no huir de nosotras. Y es que eso es muy poderoso, quedarte contigo. Entonces, cuando nos hacemos responsables de eso, como tú decías, es como, ¿no? Es como, wow, es que es transformador, es que es Ujú. transformador. Yo, de verdad, es que la invitación es a que lo probemos, a que lo probemos. Sé que da miedo, sé que genera mucha incomodidad, pero ahí es donde está el movimiento, ahí es donde está la integración de quién eres. Nosotras no estamos mal, no somos taras. En nosotras no hay nada mal. Claro que tenemos patrones, creencias, cultura, claro que sí, pero eso está aquí para que lo podamos ver, honrarlo y transformarlo, no para que huyamos de quienes somos. No podemos huir de nuestra historia, porque entonces estamos huyendo de nosotras. Total, y acá me trae y te hago una pregunta más de esto y pasamos al otro, pero quiero traer que mi sensación antes de quizás empezar este nuevo camino era un poco más de bancarme esa incomodidad porque era tolerable, entre comillas, ok, sé que tengo la reunión financiera al mes y que no es mi momento favorito, pero es solo una vez al mes, como aprendemos a tolerar esa incomodidad y después cuando eso va siendo acumulativo en el tiempo, no era tan incómodo cambiarlo como sostenerlo. O sea, Totalmente. nos vamos como desgranando en ese sostener algo que quizás tiene una transición un poco incómoda, pero no es tan incómodo como sostener algo que ya no te hace sentido. Es que si tú toleras la desgana, por ejemplo, o toleras esa no incomodidad, pero toleras sí esa desmotivación, lo que vas a tener en tu número y en tu economía es esa desmotivación, porque es lo que tú toleras. Total. Entonces, jolín, sabes que esto no se sostiene. Es que yo me tengo que convertir en el sostén de una vida económica alineada con quien soy, con lo que quiero en mi vida, ¿sabes? Entonces, ¿de verdad quiero esa desmotivación en algo? Me pregunto. Y eso no significa que no haya momentos en los que ahora, si el 90% de tu tiempo es desde esa desmotivación, yo creo que es importante que nos veamos ahí qué ocurre, ¿no? Ujú. Total, total. Y voy a reforzar esta práctica para quienes nos están escuchando. Después de escuchar este episodio, van automáticamente a su agenda y dejan un día para trabajar sobre estos temas. Ya se fijan un bloque de tiempo. Quizás se sienten tan entusiasmadas después de escuchar este episodio que se ponen automáticamente, pero que si no puedan dejarse un espacio en su agenda para tener esa conversación con una misma. Porque también muchas veces podemos caer en qué bueno lo que charlaron Sofi Nieves en este episodio del podcast siguiente conocimiento, siguiente cosa, que puedan darse ahí el ratito. Y para hacerte la última pregunta de este bloquecito, quiero preguntarte, ¿qué observás después de, venís hace 20 años trabajando con esto, la historia de Nieves? Aparte, entren a su página web, yo voy a dejar esto en las notas del episodio porque su historia profesional a mí me convocó y me gustó mucho. ¿Qué observás después de un tiempo trabajando con esta temática? ¿Cuál es por ahí el mayor impacto que ves en tus clientes? O sea, ¿qué ves a lo largo del tiempo o a lo largo de los años? ¿Qué es lo que observas hoy por ahí? Veo gozo, veo disfrute. No, eso no significa que las situaciones económicas hayan, a lo mejor hay a las que le ha cambiado muchísimo, a las que las tienen más o menos igual, pero están presentes en su vida económica. Y cuando tú estás presente en tu vida económica y eliges vivirla desde el gozo, el disfrute, lo que veo es eso. Es que eso es lo que se transforma, la forma en la que tú vives. Por lo tanto, cuando tú cambias esa mirada, pues tú te puedes dar el permiso entonces, pues, de crecer o de quedarte como estás o de disminuir. Es que me da igual la cantidad, sino lo que sí veo es la forma de vivir eso es lo que cambia y se alinea
a lo que son realmente tus valores. Pues si tu valor es la generosidad, el amor, la apreciación de la belleza, los que sean tus valores, tu mundo, se vienen y se adecúan a tu vida económica. Y esto es que eso es un regalazo, porque es que ves como a las personas se le ilumina su mirada. Mm, total, total, qué hermosura. Y esto me hace pensar, y lo conecto con lo que te decía hace un rato, que siento que hay una parte nuestra que también asocia economía o finanzas solo con el mundo material, como tener más posesiones, o es una primera aproximación que solemos hacer, como si soy más abundante, voy a tener más casas, más autos, más viajes, como lo que sea del mundo material. Y que quizás ese no es un valor para todas las personas. Entonces me encanta que traigas esto, la generosidad, la presencia, la belleza. Me encanta porque lo veo en algo, voy a dar un ejemplo muy concreto y muy personal. Yo creo que me di cuenta que era libre financieramente cuando pude empezar a ir al supermercado, como a la tienda donde compras comestibles, em, sin mirar los precios. O sea, como decir, ok, tengo que llevar, no sé, un arroz, una yerba, un paquete de fideos y compro el que quiero comprar. Y esa sensación de tranquilidad fue como, pero tengo muy presente hasta la primera vez que me pasó eso, de decir, puedo comprar la marca que quiero comprar, de lo que quiera comprar, y que eso después se fue como en otras cuestiones, que de nuevo no tenía que ver con lo material de si yo compraba un fideo X o un fideo Y, sino que tenía que ver con puedo elegir. Y algo que me gusta en mi vida es elegir de por sí. Entonces lo asocio mucho con esto que traes de los valores y me encanta, me encanta, me encanta. Me gusta mucho también que traiga esto, porque fíjate, a mí me gusta mucho hablar de necesidades base, que no básicas, sino base. Y a lo mejor si para ti, por ejemplo, la alimentación, o una alimentación ecológica, imagínate, ¿no? Que es importantísimo en tu vida, tú la tienes que colocar como una necesidad base. ¿Y qué significa esto? Que tú tienes que hacer posible que tu economía sostenga lo que para ti sí es importante. No lo que es importante para todo el mundo, que es cuanto más propiedades, más inversiones, más no sé cuánto. A lo mejor para ti no, o sí, es que no importa, pero si para ti es importante, yo siempre pongo, yo vivo en una ciudad diferente a la que me crié, ¿no? Y mi familia entonces está, pues tengo que ir en avión, ¿vale? Yo algo que desde siempre he tenido muy claro desde que me mudé es que una necesidad base para mí era poder ir a visitar a mi amiga, a mi familia, siempre que quisiera, evidentemente que la agenda y todo lo se diera, pero que la economía no fuese lo que a mí me impidiera ir a abrazar a mis padres, a mi hermano, a mi amiga, cuando yo lo requiriera o ellos, ¿no? Entonces, eso es una necesidad base, eso que a ti realmente te importa de verdad. Entonces, Mm. eso tenemos que tenerlo presente y tenemos que escribir nuestra lista de necesidades base. Porque eso es la libertad, como tú decías, el poder elegir. Sí. Y no quedarnos con la idea de lo que nos gustaría elegir, porque ahí es donde empiezan las frustraciones, porque dices, uy, es que me falta esto, pero realmente si tú hicieras tu lista de necesidades base, ¿tú lo pondrías? Porque a lo mejor no lo pondrías y llevas quejándote 10 años de que no viajas, por ejemplo, y a lo mejor no viajas pues porque prefieres, eliges, quieres y realmente estás dispuesta a poner toda tu fuerza en otras cosas, pero tienes que tener esa conversación contigo. Mm. Total. Total, me encanta que otro ejercicio sea hacer la lista de necesidades base. Amamos las listas en esta comunidad y más poder tenerlo, creo, y acá hago como un asterisco plus a las que ya vienen flexiplanificando y trabajando sus objetivos de los ciclos, del año, del mes, de lo que fuera, tener al lado de sus objetivos que tienen escritos esta lista de necesidades base puede ser súper potenciador porque no la hice todavía, siento que me lo llevo después de este episodio. eh, Creo que es un buen ordenador de prioridades también, como un buen filtro para entender, ok, estas son más mis prioridades y estas quizás no tanto. Y ahora quiero entrar en la última partecita
de este episodio. Hasta ahora realmente vengo como flasheada, digamos, como muy, muy entusiasmada con la conversación, muy y muy agradecida realmente. De nuevo, refuerzo que voy a dejar en las notas del episodio todos los enlaces de Nieves para que puedan conocer cómo pueden trabajar con ella, qué pueden consumir, etcétera. Pero ahora te quiero preguntar, Nieves, ¿dónde estás hoy vos como mujer de negocios y dónde está tu negocio? O sea, como en qué etapa vital te encontrás hoy como mujer de negocios. Mira, hoy estoy en un lugar, yo llevo 12 años emprendiendo así, teniendo, ¿no? Entonces, lo que me he dado cuenta que en estos 12 años han ido cambiando evidentemente mis prioridades. Pues cuando fui madre, por ejemplo, cambió mi prioridad. He pasado por una enfermedad de mi madre muy que he tenido que, ahora en diciembre, ¿no? Y he tenido que dejar todo para estar acompañando a mi madre durante 2 meses, ¿no? Entonces, ahora mismo en mi negocio me siento muy libre de poder hacer eso, ¿no? De poder saber cuáles son realmente mis prioridades, ¿no? Y no tener miedo de soltar nada ni de coger nada. Es decir, estoy en un punto en el que siento integridad, siento coherencia, siento que estoy como atravesando y viviendo eso que realmente un día soñé, ¿no? De decir, pues yo quiero dar este paso porque para mí es importante tener el espacio para esto, para lo otro, para tal, para cual, ¿no? Para poder elegir. Y hoy pues siento que estoy en ese momento, ¿no? Que en realidad lo he ido haciendo a lo largo de estos 12 años, pero pues se llega a una etapa también como de madurez y de decir, estoy en el lugar que tengo que estar independientemente de cómo estén las circunstancias, ¿no? Porque al final lo que sí que siento que esa parte de elegir compartir el mensaje, ¿no? O de elegir divulgarlo, de elegir em, comunicarlo, mm, respetándome siempre a mí, para mí es fundamental, ¿no? Me encanta, me encanta. Y si tuvieras que compartirnos por ahí un desafío, digamos, que estés atravesando ahora o un proceso donde digas, en todo esto que vengo compartiendo y te noto re comprometida a la divulgación y a toda tu labor, digamos, por ahí un desafío que estás atravesando hoy, porque algo que pasa mucho en mi comunidad y supongo que pasa mucho en otras comunidades, es como romantizar el negocio de la otra persona. Ok, Nieves en la Sí, primera totalmente. parte del episodio nos contó toda su expertise, hermoso. Ahora nos está contando que vive íntegra y libremente su negocio. ¿Pero hay algún desafío o proceso que no le ponemos connotación negativa al desafío? Simplemente es entender. Mira, el mayor desafío que estoy teniendo ahora mismo es encontrar esa manera, ¿no? Que ahora, con quien soy hoy, después de haber vivido lo que he vivido con mi madre, bueno, también a nivel personal, cosas que se han dado, pues encontrar esa manera de compartir. Estoy en ese punto en el que me he dado cuenta que yo, por ejemplo, y esto es a nivel práctico, son como, pero quiero compartir mi mensaje, por ejemplo, a través de Reels y no sé hacerlo, en plan, yo, ¿no? O quiero y me gustaría, o a lo mejor esa parte de, bueno, estoy viendo de qué forma y sintiendo de qué forma se viene este nuevo compartir. Y eso requiere un aprendizaje, un reto, un desafío siempre, porque te sigues. Yo lo que veo es que siempre, y me encanta, siempre me voy enfrentando como a cambios, a aprendizajes nuevos, a procesos nuevos, que evidentemente me incomodan, me sacan de mi zona de confort. Por favor, ¿cómo hago esto? Pero que me llevan también a aprender, ¿no? Entonces estoy en ese momento de quiero hacer eso y a ver cómo, de qué forma aprendo también a hacer eso, ¿no? Me encanta porque yo siento que el emprender nos da como un baño de humildad, ¿viste? Como que conquistamos un objetivo, quizás en cierta área de nuestro negocio nos sentimos unas genias y súper realizadas, y quizás hay otra área que vos decís como, ay, necesito que esta área esté a la par de esta otra, pero todavía necesita otra conquista, y me encanta que el desafío venga por ahí.
porque creo que en la parte de esto, ¿no? Como comunicacional, a mí al menos es algo que me pasa mucho con el podcast, que si bien compartir en redes me gusta muchísimo y tiene otro alcance y llega a más personas, tener esta conversación con vos, por ejemplo, tener conversaciones con otras mujeres de negocios o mismo cuando traigo una reflexión personal, es como llegan las personas que tienen que llegar y se da como otra difusión, quizás en mi percepción, digo, no en mi disfrute de este espacio. Y fue re lindo encontrar el canal, así que nada, como te regalo ahí energía para que puedas llegar con claridad cuál es tu canal, cuáles son tus formas, etcétera, porque creo, y una de las frases, y esto para contar, después de la sesión con Nieves, me llevé algo así como 5 frases muy frescas para repetir y las tengo pegadas en distintos espacios de mi casa que yo digo, el que entra a mi casa piensa ya que directamente de remate, pero hay una que tengo acá atrás en mi altarcito del escritorio donde trabajo que dice, soy canal y me permito serlo, y esa frase que parece tan simple, a mí me desafió un montón, esto que vos decís, digamos, ¿no? Tengo algo para compartir y me permito ser ese canal, así que me encanta y sumo ahí. Espero por lo menos que este podcast sirva también como plataforma para seguir compartiendo tu propósito. Y ahora sí, para cerrar, me gustaría como tirarte 3 opciones, podés contestar las tres, podés contestar una, es con lo que elijo cerrar esta sección de Hablemos de Negocios, donde nos puedes compartir desde tu propia experiencia o un buen acierto, eso que decís como la verdad que esto lo volvería a hacer porque fue glorioso, que puede ser desde una inversión hasta una decisión, hasta algo creado, un error que te haya desafiado y que por ahí movió el tablero a otros niveles y o un aprendizaje capitalizado. Eso que decís, esto la verdad que lo aprendí y se quedó conmigo como un tesorito o en recursos de mi cajas de herramienta. Puedes compartir las tres o puedes compartir una, un buen acierto, un error y un aprendizaje capitalizado. Mira, para mí un buen acierto fue que cuando yo fui madre, me había propuesto, ¿no? Me propuse a mí misma pues dejar de trabajar durante 9 meses, porque yo quería estar 9 meses, como 9 meses dentro de mi hijo y 9 meses fuera, como muy presente, ¿no? Y en esos 9 meses, justamente, fue cuando vinieron a mí los 29 días, que es mi programa, que han hecho más de 10.000 personas, ¿no? Entonces, y me vino como muy de, es esto, ¿no? Y en ese momento de desconexión total me permití conectar con esa parte también, ¿no? Fui flexible conmigo y para mí eso fue un gran acierto porque escuché lo que llegaba, ¿no? Para ser ofrendado y después, no sé, lo viví de una forma muy bella, fue muy mágico, muy bonito, ¿no? Y cómo pude soltar mi idea de lo que tenía que ser y permitir que fuese lo que era, no lo que debía hacer y lo que estaba haciendo. Eso para mí fue un gran acierto y creo que cambió la trayectoria de mi forma de compartir, de aprender y de todo. Eh, un error, un error diría que he tenido mucho error. Es que no, ¿sabes qué me pasa a mí con los errores? Que es que soy una persona tan abierta al aprendizaje, Sofía, que claro que me equivoco muchísimo, pero es que no lo siento como un error, como qué mal lo has hecho, ni como un error en algo que, claro que al final, no sé, siento que de todos mis errores que cometo, seguramente como muchos para los demás, siempre he sabido como mirar esa parte de aprendizaje y de curiosidad, ¿no? Entonces, no sé, de verdad que no sé qué compartirte en ese sentido, porque no lo siento yo así, ¿no? Mucho aprendizaje, por ejemplo, pues, ahora el aprendizaje te digo mucho, ¿no? Pero, y el aprendizaje más profundo que llevo en estos últimos años, ¿no? Pues fíjate, hace 2 años murió mi padre, bueno, casi un año y algo, y era muy joven y murió así como muy de golpe, y Mm. ahí aprendí lo que era la muerte y pues hace 2 o 3 meses, ¿no? Mi madre estuvo enferma muy, muy grave, Mm. también súper
joven y ha vivido y ha elegido vivir y entonces aquí he aprendido lo que es la vida, ¿no? Entonces para mí el poder incorporar en nosotras la muerte y la vida o la abundancia y la carencia o todo, ¿no? Que somos todo, todo cabe. Para mí eso ha sido un aprendizaje vital muy poderoso y que me llevo, ¿no? Es como esa parte de estar en la vida desde otro lugar. Ay, me encanta. Hoy es luna llena en Escorpio, el día que estamos grabando esto, encima y que cierres con la muerte y la vida, no puede no hacerme sentido astral incluso. Y gracias por compartirte este lugar tan abierto y vulnerable. em, Porque un poco creo que la vida se va tratando de eso, ¿no? Y por ahí me quedo con estas reflexiones que traes y con esto que compartís, como en la integridad también está la flexibilidad. Esa es la sensación que me da después de hablar con vos, ¿no? Como hay estructura, hay decisiones, hay fluidez, hay momentos más livianos. Me encantó que en un momento dijiste, hay momentos complejos y que la complejidad es parte de la vida, pero me quedo con que cuando estamos ahí presentes, con lo que podamos estar presentes, no romantizando la presencia, pero presentes e íntegras, creo que podemos esto, decir, che, pensé que me iba a tomar 9 meses de licencia por maternidad y de repente me llegaron los 29 días de felicidad económica y como me permito ser flexible ante esto que está como queriendo ver la luz, y a la vez en estos otros procesos vitales de muerte y vida, digo, ¿no? Así que nada, agradecerte profundamente y de corazón por haber aceptado venir a este episodio. La verdad que para mí uno de los más movilizantes por todo lo que me movilizó nuestra sesión y creo que traerte a mi comunidad también es justamente como un espacio de sabiduría o como una sabiduría compartida, y te vuelvo a agradecer por trabajar desde un lugar tan auténtico y tan natural, ¿no? Como siento que cada vez que converso con vos me vuelve a traer como esto de, es un proceso natural, es un proceso orgánico, es un proceso que me presento hacia él. Así que agradecerte profundamente por este episodio. De verdad, muchísimas gracias porque yo también tengo esa sensación tan bella que tuve cuando tuvimos la sesión, cuando nos conocimos, de verdad de un compartir, de que me encanta tu forma de comunicar, de hablar, de expresar las cosas y me parece que haces un trabajo y una ofrenda muy bella, así que muchas gracias por lo que me aportas a mí, por lo que aportas también al mundo, ¿no? Muchísimas gracias de verdad por invitarme, por compartirme con tu comunidad por todo, muchas gracias. De verdad. Hermoso, hermoso, agradezco de corazón. Siento que son los momentos en que me gustaría que el podcast sea en vivo y poder terminar con un abrazo o algo. Sí, sí. Igual dijimos la primera vez que tuvimos sesión que sabemos que en algún futuro ese abrazo va a existir. Creo que es una sensación compartida, y agradecerles a las oyentes por escucharnos hasta el final. Que nos puedan compartir en sus redes, @Nieves, arrobarme a mí y poder difundir esta charla tan poderosa. Nos encontramos en el próximo episodio de Charlando con la Chica Como. Gracias, gracias, gracias.